Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar con la segunda parte de este estudio que estamos analizando, que estamos viendo en este tiempo, que es la importancia del temor de Dios en un corazón humano. Esta será la segunda parte. Iniciaremos con el texto en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, de que es imposible para un ser humano tener la bendición tan enorme que es que dentro del espíritu humano conozcamos el temor de Dios, tengamos el temor de Dios, que es un regalo de Dios a sus hijos, a los que ya están en Jesucristo solamente, y que solamente a través de su Espíritu Santo nosotros podemos tener. Y luego con lo que el Espíritu Santo mismo nos va dando conocimiento de la palabra de Dios, y con el conocimiento nos está dando crecimiento espiritual Dios mismo. Eso nos hace a nosotros tener un entendimiento más profundo y pleno de todos los misterios del Padre y de todos los misterios del Hijo que vienen en la Biblia, que nos revela su Espíritu Santo, y que nos ayudan a entender todos los parámetros morales, o sea, todo el estándar moral, el cual tenemos que vivir los seres humanos, con la ayuda del mismo Dios vivo, hermoso, dentro de nosotros, en Cristo, para que podamos llegar a ese estándar, a esa altura moral, en la cual los seres humanos viviremos en paz, en bendición entre unos y otros, en lugar de estar aborreciéndonos, envidiándonos, avariciando, en lugar de estar matándonos, peleando, divorciándonos y tantos problemas que tienen a los que están bajo religiones falsas o los que están nada más de hipocresía en doctrinas verdaderas como las cristianas evangélicas. Entonces es tan importante que tengamos firme el Espíritu Santo y caminemos fielmente con Cristo para disfrutar de esta bendición que Dios preparó para nosotros, los hijos. En Isaías capítulo 11, verso 2, veremos, para iniciar esta segunda parte, cómo sin el Espíritu Santo no podemos entender el temor de Dios. Por eso la gente que oye estudios como este o lee en la Biblia, nada más les gusta la parte histórica y la parte espiritual no la entienden. Entonces cuando lo escuchan de alguien más dicen, yo no vi eso, o yo no entendí eso, o a mí no me habló así esa palabra, a mí me dijo que se estaban matando allá en Israel, o que estaban destruyendo pueblos, o que el rey David falló así, o que Abraham hizo aquello, pero ellos no entienden qué Dios quiere decirnos con eso en el espíritu, para que nosotros lo pongamos por obra en nuestra vida normal, como patriarcas, o sea, como padres de familia, o como esposas, o como esposos, o como hijos, o como ciudadanos, que es donde nos ponemos en el papel de cada uno, que el espíritu nos lleva de esa forma milagrosa a vivir la palabra de Dios para vivir moralmente bien. Por eso la Biblia está llena también de historias de rebelión, historias de desobediencia a Dios, historias de incluso ser tan groseros con Dios como el rey Saúl y como tantos personajes, y las consecuencias graves. El mismo pueblo de Dios en varias generaciones se rebelaron enormemente, las consecuencias graves que sufrieron, pero siempre Dios les advirtió y les advirtió durante años con sus profetas, ya sea en forma personal y en forma general, todo el pueblo. Y los que no escuchan, después de haber conocido a Dios, les viene un terrible juicio. Pero bueno, también a toda la humanidad que no quiere escuchar que hay un Dios y que nada más quiera creer y estarse refugiando en falsas doctrinas, va a tener una consecuencia por la eternidad de tormento eterno, y es muy duro. Y como nosotros ya pasamos de muerte a vida y conocemos que esto es verdad y dejó de ser religión para nosotros para ser una realidad espiritual gloriosa, Jesucristo, entonces por eso somos comisionados, aprobados por Dios para hablar de esto. Entonces yo quiero que veamos ahora Isaías 11, verso 2 para iniciar esta segunda parte. Y dice la palabra de Dios, y reposará sobre él, está hablando de la persona de Jesucristo en este capítulo, el profeta Isaías, y dice la palabra que reposará sobre Jesucristo el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu de inteligencia, que obviamente es un don, es un regalo del Espíritu Santo, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vean qué importante es esta revelación bíblica entender.
Aquí nos confirma que Jesucristo, cuando recibió el Espíritu Santo en el bautizo, después del bautizo, que desciende de los cielos y lo hace patente el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahí están presentes la Trinidad Divina, pero que cuando lo recibe Cristo, Él recibió toda esta gracia, todo este poder, empezó a tener toda esa facilidad de poder entender y llegar a crecer más y más y más en el conocimiento de Dios, ser diligente. Obviamente que Dios desde niño lo iba llenando de sabiduría, refiere la Biblia que desde niño se iba llenando de gracia de Dios y del conocimiento de Dios y de sabiduría de Dios, porque Dios, aunque lo bautizó y se hizo un acto solemne para que nos quedara de ejemplo, y aparte porque tenía que ser así, Él ser la primicia de ese bautismo en espíritu y en fuego, que nos regala solo Él, entonces, como quiera, Él desde niño estuvo en comunión con su Padre, como lo vemos ahí en los Evangelios, que aún a los 12 años les daba cátedra a los maestros de la ley en el templo, y que las cosas de su Padre Él siempre estuvo ocupado para prepararse para hacer la obra perfecta a sus 30 años, de los 30 a los 33 que fue su ministerio. Entonces se estuvo llenando de conocimiento desde niño, se estuvo llenando del consejo de Dios, del poder de Dios, de la inteligencia espiritual, como nos aclara Pablo, que hay en sus cartas, que tenemos que tener la inteligencia espiritual de Dios, no la inteligencia humana solamente. Pero dice aquí que le daría también espíritu de temor de Jehová. Y nos aclara en el 3 más específicamente que le haría entender diligentemente, sin lugar a dudas y con mucha urgencia, dice aquí, que en el temor de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que aprender Cristo diligentemente el temor de Jehová, y el Espíritu Santo se lo iba a enseñar? O sea, es algo que recibe de Dios en el Espíritu, pero es algo que se debe cultivar y que se debe de crecer en ese temor. ¿A través de qué? Del conocimiento de Dios. Del mismo Espíritu Santo nos da su conocimiento espiritual de la Biblia. ¿Para qué es el fruto? Aquí dice en el 3, porque no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni va a arguir con lo que oigan sus oídos. O sea, Él no iba a hacer un juicio nada más por cómo se ven las personas, por lo que aparentan las personas, o por lo que de repente hablan de otras personas. Entonces, Él tendría todo ese conocimiento especial que Dios da con la Biblia, y tendría también el mover del Espíritu para discernir lo bueno y lo malo. Entonces, el discernir lo bueno y lo malo es un regalo de Dios en el crecimiento espiritual, estando llenos del crecimiento en el conocimiento profundo de las Escrituras, pero reveladas por el Espíritu Santo, porque tanto el conocimiento, como también la revelación, como también el entendimiento, como también en el crecer en el temor de Jehová, es un regalo del Espíritu Santo. De ahí la importancia de ser verdaderos hijos y no nada más seguidores de religiones que te dan sacramentos. Si eres el mismo toda la vida, que no creces en conocimiento, que creces en entendimiento, y que nada más escuchas historias bíblicas o pasajes bíblicos y te das golpes de pecho, lamentablemente, así lo hice yo años, pero no creces en el entendimiento ni en el poder de Dios, ni espiritualmente avanzas para dejar el pecado atrás y para vivir una vida gloriosa como ser humano. Y no tienes que traer sotanas, simplemente aún como ser humano, seas ingeniero, médico, doctor, barrendero, mecánico, lo que seas, llevas la gloria de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida. Todo el mundo se da cuenta que eres distinto, que ahora hablas con palabra de Dios, que ahora tienes temor de Dios y ya no haces el mal, que ya no criticas a tus amigos, que ya no, los que critican a tus amigos delante de ti en el trabajo, no te burlas juntamente con ellos, te apartas de ellos, que ellos vean que estás a disgusto que hagan esas cosas, que ellos entiendan, si no quieren oír palabra de Dios, con tu actitud vean que les estás predicando a Jesucristo, que es incorrecto eso. Pero ese cambio no es para que a él se alardee un hijo de Dios, sino es para que dar testimonio que estamos en Dios. Ya no estamos a gusto con las cosas que los seres humanos hacíamos antes de Cristo y nos divertíamos y nos parecía que no es tan malo y que eso no es malo y que vestirse de tal o cual manera las mujercitas, pues eso no es malo en la moda, o los varones, usar ciertas cosas que alteran el buen orden, la buena moral como principios en tu forma de vivir, de vestir. Y no estoy siendo legalista al decir vestir. Hay vestiduras que realmente dan pena, ¿verdad? Que realmente van en contra de la dignidad del ser humano. Hay jóvenes que usan los pantalones casi en los muslos, en la parte posterior, y traen toda su ropa interior de fuera, y
Hay infinidad de cosas terribles que vemos hoy en día. Pero no entremos en ese tema, continuemos con lo del espíritu. Entonces yo quiero que veamos ahora, hermanos, varios pasajes que puse juntos para entender que ese temor de Dios nos hace discernir el bien y el mal. En el Salmo 14:4 dice la palabra: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Uno de los grandes problemas es que la gente se está divirtiendo allá en el mundo, dicen ser cristianos porque tienen una religión y un bautismo de bebé, y van a las fiestas, se visten indecorosamente delante de Dios, delante de los demás jóvenes, obviamente que es muy atractivo para ellos mismos que están en el mismo mundo y bajo la misma influencia moral equivocada, pero entre ellos es diversión, y si alguien les predica como predico yo ahorita, dicen, qué aburridos, qué anticuados, la Biblia ni es cierto, la escribieron hombres, la Biblia no es la verdad, sí es cierto que existe Dios, pero Dios no le molesta esto. Cada quien quiere interpretar la Biblia como quiere, cada quien quiere interpretar lo que Dios piensa como quiere, para seguir en su libertinaje moral. La realidad es que se mueren muchos jóvenes después de tomar alcohol, después de esas fiestas en su regreso a sus casas, a los 17, 18, están en sus carreras profesionales. Hemos visto tantos accidentes, tantas muertes, que hemos sido testigos, qué lamentable, y la gente cree que murieron en paz y que ya descansan en paz. Claro que no. Lamentablemente tienen que oír esto para que escapen los que aún están vivos del error de creer que la religión los va a llevar al purgatorio o que la religión los va a llevar con los santos óleos o misas gregorianas a sacar de donde estén. No se crean. Si no estás en Cristo y vives con Él de la mano aquí, si no recibes a su Espíritu Santo, no vas a discernir el bien y el mal, y no vas a entender el temor de Dios, ni lo vas a tener, y vas a hacer lo que quieras con tu vida, y aunque creas que es muy divertido, la vida se puede terminar en menos de lo que piensas, y va a ser una eternidad de sufrimiento y terror, así sean parientes del Papa, porque ni el Papa mismo puede escaparse de ese juicio si no está en Cristo Jesús, deshaciendo toda la idolatría, que Él es el líder principal que tiene desde el Vaticano hacia todo el mundo. Lamentablemente Él nació en una doctrina oscura y ha estado inmerso en eso. Si no se arrepienten, Él también tiene obviamente un destino fatal. Para los ojos de la humanidad, Él es el vicario de Cristo, o la humanidad católica me refiero, pero no es así. Espiritualmente no es así. Si Él fuera el vicario de Cristo, hubiera destruido ya toda la idolatría que hay en esa doctrina y hubiera cambiado el Evangelio. No es así. El que lo quieran ver así y lo quieran defender, lo entiendo, pero eso no te hace a ti más santo, no te hace a ti vivir en santidad, que tu boca ya hable palabra de bendición, palabra de Jesucristo, que tu corazón y tu entendimiento tengan temor de Dios cuando no quieres devolver una feria en una tienda de conveniencia que te dieron feria de más, cuando quieres rebasar un carro y le recuerdas el 10 de mayo, cuando alguien te agrede y por dentro quisieras destruirlo en ese momento. Todo ese tipo de reacciones, actitudes, es no tener a Dios, aunque crean en Dios y tengan bautismo y confirmación y Eucaristía, de nada sirve. Y es más fácil que la gente cuando escuche algo así digan, yo conozco cristianos que están peor. No, sí, claro, están buscando excusas para seguir en su pecado. Pero ¿cómo no dicen de aquellos que sí conocen a Cristo de verdad y cambiaron su vida totalmente y sus bocas son ahora de santidad y de bendición y sus vidas son de bendición ahora que hay miles? A esos sí no los ven, no les conviene verlos. Entonces, vamos a tener excusa aquel día que tengamos que estar delante de Dios para juicio. Es por eso que escuchemos esto a tiempo. Dice Jonás 4:11. Bueno, ya vimos en el Salmo 14:4 que no va a haber discernimiento, no va a haber entendimiento del bien y el mal si estamos en pecado. Entonces la gente va a decir, no, esto no es tan malo, no, esto no es tan malo, para que entiendan que si no están con Cristo de verdad en espíritu y caminando fielmente con Él, no van a poder discernir ni van a tener temor de Dios para que escapen del mal. Y eso es como estar atado a la condenación eterna, nada más que llegue tu fin y se acabó. Y es terrible. Por eso debemos, si no tienes temor de Dios, empezar a buscar a Dios en este momento. Dice Jonás 4:11 para que veamos un ejemplo de la importancia de que el pueblo que está en pecado lejos de Dios no puede tener discernimiento del bien y del mal, no puede entender del temor de Dios porque no tiene conocimiento de Dios. Entonces Dios manda a Jonás para que predique a Nínive, porque los de Nínive nunca habían oído la palabra de Dios, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, dice Dios a Jonás, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas,
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también hay ahí muchos animales ahí con ellos. Iba a destruir todo, Dios, hasta los animales. Pero le manda a predicar, darles una advertencia, si no se arrepienten de sus pecados, los voy a destruir, dile, ya no los soporto. Y cuando Jonás le dice, pero ¿para qué destruyelos mejor? Le dice, no, ve primero y adviérteles, porque ahí hay 120,000 que no saben, que están pecando. Para ellos piensan que no es pecado andar en minifalda. Para ellos no piensan que es pecado traer el escote abierto y que se vean los senos a casi 3/4 o a medias. Para ellos no saben que eso es pecado. Para ellos no saben que estar pecado con música que está electrónica y con música que está de hip hop y con música que tiene acordes satánicos escondidos que son espirituales y que solo el Espíritu Santo les puede revelar. Como no lo conocen, no lo tienen, no saben en qué están bailando, no saben que sus bailes son danzas a demonios, algunas de ellas, repito, no todas. Entonces es importante que ellos sepan que hay muchas cosas espirituales que este mundo tiene porque es de Satanás. Yo se lo entregué a él. Y el que quiere estar conmigo no lo va a tocar Satanás. Diles que se vengan a mí. Se arrepintió el pueblo y lo salvó Dios. Pero no podían discernir ni el bien ni el mal, ni su mano derecha e izquierda. O sea, no pueden tener ni temor de Dios. Pero cuando escucharon palabra de Dios, empezaba a entrar el temor de Dios. Porque Dios los quería bendecir. Si tú te vas a un lugar evangélico, donde el Espíritu Santo predica su palabra, no solo el pastor, sino el Espíritu Santo está ahí, haciendo algo espiritual en tu corazón, es donde tú vas a temblar en tu interior, es donde tú vas a reconocer tu pecado delante de Él, y donde vas a entregar tu vida a Él de verdad. Por eso es importante que te expongas a un profeta como Jonás, o sea, a un pastor como Jonás, que sea del Espíritu Santo. Si vas con sacerdotes, lamentablemente ellos no tienen al Espíritu Santo, están en una doctrina de oscuridad. Si no lo quieres reconocer ahorita, espero que lo llegues a entender antes de que mueras y encuentres a Cristo, y aquel día me vas a dar la razón. Ahorita pon el beneficio de la duda en tu vida y di, me voy a ir a un lugar evangélico a escuchar la palabra viva y eficaz, y si es verdad, ahí voy a conocer a Cristo y mi vida va a ser transformada. Se va a ir mi maledicencia, mis malos pensamientos, mis deseos de sexo, fornicar y todas las cosas que no le agradan a Dios y que me tienen a mí atada en sufrimiento, pareja tras pareja, desilusión tras desilusión, dolor en el corazón tras dolor, quebrantamiento tras quebrantamiento, sufrimiento tras sufrimiento, para que encuentres la plena vida aquí como ser humano, aun y que esté lleno de tanta maldad esta generación última, aun y que veamos tanta gente mala y tanta maldad en todo el ambiente, tú podrás vivir con toda la libertad y con todo el amor de Dios y con todo el poder del Espíritu Santo, si tienes esa fe y te conviertes y vas a un lugar así. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 también nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural somos todos hasta antes de nacer en Cristo. Y nacer en Cristo no es meterte al agua. Nacer en Cristo es que entre el Espíritu Santo en ti y que empieces a hablar en lenguas o que empieces a glorificar su nombre con tu vida y con tu manera de estudiar la Biblia y de meterte en oración con Él y apartarte del mundo. Si nada más te metes al agua y eres el mismo, no naciste de nuevo, no te confundas. Los sacramentos no te salvan, te salva Dios. Si Dios entra a ti, tú tienes que ser una persona de Dios y Dios se tiene que mostrar en tus poros, en tus ojos, en tu boca, en tu pensamiento, en tu espíritu, en tu corazón. Dios no es cualquier cosa. Dios es más grande que toda la creación misma y que toda la humanidad misma junta. Dios es un espíritu precioso, poderosísimo, gigantesco. Es incomparable su sabiduría, incomparable su poder. Hablar de Él, no podemos llenarnos de palabras para poder a Él describirlo completamente. Es imposible. Pero el humano que lo recibe se vuelve loco. Literalmente nos volvemos locos de alegría, de paz, de amor. Empezamos a hablar en las calles, Él vive, me cambió. Y dicen, nada más los borrachos, los drogadictos, los que andan mal, se acercan con los hermanos. No, esa es una excusa para no buscarlo. Dios anda buscando a todos los enfermos y lamentablemente toda la humanidad está enferma. Hasta aquel científico de la NASA, hasta aquel neurocirujano que es muy formal y moralmente muy decente, él también necesita a Cristo. Entonces no se confundan, para Dios no hay tamaños de pecado, todos estamos en pecado y solo Cristo nos puede librar de esto. Y por eso dice aquí Corintios que solo el Espíritu de Dios nos puede dar el discernimiento para entender lo que se debe discernir espiritualmente.
Dios nos da conocimiento y tengo el entendimiento espiritual de sus reglas morales y de cómo vivir aquí. Pero aparte nos da con su espíritu gracia y poder para yo vivir ahí, porque mi carne no quiere vivir en esa moral buena. Entonces Él me da poder para poder vivir. Entonces yo necesito tener una relación personal con Él para tener de ese poder todos los días. Pero aparte tengo que leer sus escrituras en la luz de Él, del Espíritu Santo, para yo tener el entendimiento correcto, la revelación correcta de las escrituras y que tengan efecto en mi espíritu y yo crezca. Entonces, teniendo ya esa combinación, yo puedo discernir mejor dónde está el bien y el mal. Él me va a poner el temor en mí cuando yo entre a un lugar donde hay un riesgo espiritual para mi alma, porque hay ahí demonios, porque hay ahí ocultismo, ya sea una casa de unos familiares, de amigos. Él me va a advertir, pero también me va a guiar para que yo reprenda esos espíritus, para que yo ahí lleve bendición a ese hogar, o para que porque Dios tiene un trato ahí, me salga yo de ahí y me retire. Ese es el discernimiento, y ese es el temor de Jehová, y ese es el entendimiento que un verdadero hijo de Dios debe de tener. Si no, nomás está en religiones y está jugando no sé qué, a las iglesitas, y no va a ver a Dios cuando muera, y eso es terrible. Hebreos 5:14, para terminar, Dios le está hablando al pueblo y dice, pero el alimento sólido, o sea, para poder crecer espiritualmente, aunque estés en Jesucristo, es para los que han alcanzado madurez el alimento sólido, o sea, que puedas entender todavía las riquezas espirituales más profundas de Cristo. Es solamente que estés fielmente orando, que estés leyendo la Biblia, que te mantengas en Él y que no estés coqueteando con el mundo, es como puedes ir madurando. Dice, ahí se han ejercitado los sentidos para poder discernir bien y el mal. Y eso es muy importante. Ahora, en Proverbios capítulo 9, verso 10, nos encontramos que dice la otra parte tan importante que debemos tener en cuenta los cristianos. Primero, que el Espíritu Santo es el que pone temor de Dios, como lo vimos en Isaías 11:2. Ahora en Proverbios 9:10 nos va a decir Dios lo que les he estado explicando, que necesitamos del conocimiento de Dios para que ese temor se manifieste con más poder, para que nosotros entendamos qué nos quiere decir Dios cuando nos está redarguyendo. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué nos dice este texto? Que temer a Dios es ser sabio. Vamos, que si yo me conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con punto y coma y me hacen me hacen ahí preguntas de todas, me voy a cualquier universidad de este mundo para que me hagan preguntas de la Biblia, yo les contesto, bueno, Ezequiel dice esto, no, pues Jeremías dice lo otro, Habacuc, Sofonías, no, pues aquí en Pentateuco, en el libro de Génesis, Moisés nos dice lo otro, en los Salmos David en el 31 nos dice esto, en el 13 aquello, el Salmo 23 y que el Salmo 19 es la palabra viva, y nos vamos toda la Biblia y la conocemos, Apocalipsis, las revelaciones, escatológicamente trata de estas figuras de aquello. De nada nos va a servir si si el conocimiento de la palabra no está implícito ahí el Espíritu Santo ni el temor de Dios. Porque hay personas que conocen la Biblia así y siguen haciendo lo malo, siguen teniendo ídolos delante de ellos, siguen postrándose ante estatuas. Y ese es un grave pecado que oscurece la parte espiritual de Dios, no se va a manifestar en ellos. O sea, el Espíritu Santo no se va a manifestar para que ellos puedan entender la Biblia espiritualmente. Por eso cambian dogmas y por eso ponen nuevos sacramentos y cosas así que tienen engañado a la humanidad. Por eso la humanidad no crece, que están atrás de esas doctrinas falsas. Pero aquí nos dice Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, si alguien no tiene temor de Dios, si alguien se va a vestir indecorosamente para ir a una fiesta, es porque no tiene temor de Dios. Si alguien se va a burlar de su compañero de trabajo, es porque no tiene temor de Dios. Si alguien le va a contestar groseramente a sus padres, es porque no tiene temor de Dios. Si alguien le va a quitar un beneficio a otro hermano, es porque no tiene temor de Dios. Si alguien pide prestado con el afán de no pagar o estarse excusando siempre y tener sus prioridades antes de cumplir con su compromiso que tomó de alguien que no era de él, su dinero, no tiene temor de Dios. Alguien que se aprovecha de alguien más no tiene temor. Alguien que engaña no tiene temor de Dios. Y ahí no acabamos la lista. Entonces la sabiduría no es que tengas el título más preciado en la humanidad y seas el presidente de la nación más grande de este mundo. Esa no es la sabiduría.
La sabiduría es la única que proviene de Dios, que te va a vivir con excelencia en todas las áreas, aun cuando seas presidente, porque hay temor de Dios para que no te apartes de los principios de vida de Dios. Pero como dice en la segunda parte del verso, que el conocimiento del Santísimo, o sea, el conocimiento de Jehová, es la inteligencia. O sea, aparte de ser sabio, tienes que ser inteligente. Porque cuando conoces la sabiduría de Dios y tienes el temor de Dios, también tienes que tomar decisiones. Tú tienes como ser independiente, claro, guiado por Dios, ayudado por Dios, amado por Dios y dirigido por Dios. También Dios te da la libertad, porque tú eres un ser independiente, claro, con Él y en Él, para que tomes decisiones propias en tu vida, de matrimonio, de realización con algún hijo, en algún evento futuro que él tenga que hacer un proyecto de vida, realización en un negocio, realización para tomar decisiones en una empresa, en tu trabajo, en tu futuro, lo que tú quieras. Necesitas tener el conocimiento de Dios para que tomes esas decisiones inteligente. Y habla Dios en la Biblia que se llama inteligencia espiritual, que va más allá de la inteligencia humana promedio. Podemos ver gente muy sabia que conocen y dominan ciencias naturales, ciencias tecnológicas, y que llegan a ser multimillonarios y se mueren de alcoholismo, se mueren de soledad porque destruyeron 2, 3 matrimonios, se suicidan, porque eso no es ser sabio. Aunque sea la persona más inteligente, según los hombres digan, aunque sea la persona más próspera, según los hombres digan, aunque sea ante los ojos de la humanidad, la persona que escribió libros, que dejó marca, que dejó ahí una ciencia tecnológica y que dejó y se suicidó y vivió solo toda su vida amargado, sin familia, sin hijos, sin realización personal, más que todavía profesional. Eso no es sabiduría y eso no es inteligencia. Por eso, el más pobre de los hombres es enriquecido en la fe de Jesucristo, es el más feliz sobre la tierra, él y su familia, porque están en Cristo, aunque vivan en un tejabán. Son los más felices que aquellos que viven en una residencia y no se pueden ver, y tienen que tener amantes, y tienen que tener ahí fornicaciones, y tienen que tener desviaciones sexuales, y tienen que tener riquezas y yates y viajes para llenar toda la soledad interna que no encuentran por no tener a Dios. Eso no es sabiduría ni inteligencia. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo que estábamos leyendo ahorita en otro salmo, pero dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Siempre van a ser recordadas esas personas que Dios, siempre recordaremos a Moisés, a Abraham, a José, porque está hablando de estos principios. Ni se diga a Jesucristo y a sus apóstoles, porque ellos sí seguían el temor de Jehová, tenían el entendimiento y practicaban sus mandamientos. Siempre los vamos a recordar. Dice el Salmo, si el principio de ser sabios es que tengan temor de Dios, porque el hecho de que estés leyendo la Biblia y no tengas temor de Dios es que no tienes relación con Dios, nomás estás leyendo la Biblia. Y si no tienes relación con Dios, no va a crecer el temor que el Espíritu Santo pone en ti. Entonces tú, aunque sepas la Biblia y te digan que no forniques, ¿tú con quién fornicas? Dices, pues todos lo hacen, y te vas a escudar, y te vas a justificar, y te vas a ir al infierno. No, eso no es ser sabio. Ser sabio es que tienes que tener temor de Dios. Si no tienes temor de Dios porque todavía mientes, porque todavía dices malas palabras con tu boca, porque todavía estás pensando mal de tu prójimo que te cae gordo, si todavía estás con esas cosas en tu corazón, es que no eres sabio. Porque no hay, para empezar, no hay temor de Dios en ti, todavía haciendo esas cosas. Porque si hubiera temor de Dios en ti, correrías a buscar a Dios y que te quitara esas cosas que te van a llevar al infierno si sigues con ellas. Entonces, no estás caminando como un hijo porque no tienes temor. Entonces, con toda libertad, piensas mal del otro, hablas mal del otro, maledices, no obedeces a tus padres, haces lo que quieres con tu vida. Bueno, eso no es ser sabio, no hay temor de Dios ahí. Entonces dice, ¿cómo es que yo puedo decir que empiezo con el temor de Dios? Practicando sus mandamientos. Quiere decir que estoy entendiendo la Biblia, pero como no puedo yo practicar sus mandamientos, nadie puede practicar sus mandamientos, nos lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, que la ley es espiritual, nos dice, y que nadie nos podemos sujetar a la ley moral porque nuestra mente quiere hacer lo bueno, pero nuestro cuerpo quiere hacer lo malo. Nuestra mente dice que no debo de fornicar siendo joven, soltero, pero mi cuerpo me dice que fornique, que todos lo hacen, y que es bien rico. Entonces, ¿cómo hacerle? Entonces nos dice ahí Romanos 8, que el Espíritu Santo, por eso nos lo dio Dios, para vencer la carne. Porque entonces crucificamos la carne
Crucificamos la carne juntamente con Cristo y ahora caminamos en el Espíritu. Entonces yo necesito llenarme de Dios para vencer esa carne. Entonces desde ahí empiezo a caminar con Él. Él me da temor y cuando empiezan las tentaciones me agarro fuerte de Él y aparte tengo la revelación bíblica y el conocimiento bíblico de todas las malas cosas que me van a pasar si yo fornico. Porque dice ahí la Biblia que ataco mi propio cuerpo cuando fornico, no nada más mi espíritu y mi alma, mi cuerpo. O sea, me pueden pasar enfermedades tan terribles o cosas tan terribles en mi vida por estar haciendo ese pecado. Es tremendo. Porque una persona que comparte intimidad con otra persona comparte espiritualmente todo. O sea, si hay una persona que tiene problemas sexuales como pornografía, problemas sexuales como homosexualismo, y tiene relación sexual por apariencias o por encuentro, por alcoholismo, por lo que sea, heterosexual el encuentro en fornicación, se están pasando espíritus de un lado a otro. Por eso van a ser una sola persona, dice Cristo, los que se unen en el matrimonio. Al hacerse uno, espiritualmente se invaden de lo que estén invadidos cada uno, de bendición o de maldición. Es por eso que mucha gente que fornica cambian y ahora le tienen preferencias sexuales diferentes y ahora tienen gustos diferentes, actitudes diferentes y ellos piensan que es la vida que los cambió, que son las circunstancias en las que están cambiando sus años que van creciendo, que cambian de carácter. No, están siendo invadidos por espíritus que el otro tiene y por eso dice Dios que no debemos de tener yugo desigual. Los que estén en Cristo santificados deben de casarse con los que estén en Cristo santificados, porque si no vas a agarrar espíritus tremendos en la intimidad. Bien tremendo, aunque Dios promete que a los que son fieles santifican a su pareja inconversa, pero eso se necesita una fidelidad grande y poderosa, y esto que estoy hablando es conocimiento, es revelación bíblica de Corintios, del 1 Corintios capítulo 7, que nosotros si conociéramos la Biblia, tendríamos de lo que estamos hablando buen entendimiento, practicamos sus mandamientos para no fornicar, y no vamos a tener todas las consecuencias de lo cual hablé yo ahorita, bien poquito, de las cosas que hay en la Biblia, que tenemos que conocer los humanos. Pero si voy a una falsa doctrina, tómate sacramentito todos los días, ándale, ven y ponte un velito y tómate ese sacramento, ya vete en paz. ¿Qué es eso? Llegas y sigues peleando con tu esposo, llegas y sigues viendo a las mujeres del prójimo, llegas y sigues malediciendo con tu boca. No hay poder porque no hay verdad ahí. Tenemos que escapar de ese engaño y buscar a Dios en espíritu y en verdad. Él anhela que estemos en sus pies adorándole y que Él nos esté bendiciendo y bendiciendo con entendimiento, crecimiento y salvación. Entonces, continuando en Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estamos viendo lo mismo que inicia en todos los textos, pero tienen algo adicional como el anterior, el entendimiento, y es practicar sus mandamientos. Entonces ahora dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra va más que nada para los que ya son hijos de Dios. Lamentablemente, amigos, hay muchos cristianos evangélicos que desprecian la sabiduría y la enseñanza que Dios da en sus iglesias y que no leen la Biblia y se la pasan conformistas. Esos son los cristianos evangélicos que tú has visto y que te has decepcionado cuando estabas buscando a Dios y dices, yo estaba buscando la verdad porque no la encuentro aquí en la católica y ahora que veo a este evangélico que me dicen que ellos parecen ser de la verdad, pues lo veo que está peor que yo. Yo he perdido, no me río de los demás y este se ríe de los demás. Yo he perdido, no me gusta hablar mal de la gente y este está hablando mal o participa con otros. O yo he perdido, no me gusta gritarle a mi jefe y este sí. O sea, te decepciona ver algunos evangélicos que son insensatos y que son inconstantes. No oran y son indoctos, no leen la Biblia y no se congregan constantemente. Un día nacieron, pero les gustó más el mundo, les gustó más el pecado. De esos también hay, son pocos, pero de esos también hay. Por eso no sigas a un hombre, no sigas al más santo ni sigas al peor de los cristianos evangélicos. Siga a Jesucristo, Él nunca te va a fallar. Pero tienes que irlo a buscar. Tienes que tu corazón saber que estás en pecado todavía, que no encuentras tu libertad. O sea, tienes que ser honesto y sincero contigo mismo para que encuentres tu vida plena y la salvación eterna. Entonces, por eso mismo, si tú sabes que no lees la Biblia nunca, ni siquiera estás en este grupo. Los que desprecian la sabiduría y la enseñanza son aquellos que ya están en Cristo y no les interesa. Son terriblemente terribles estos. Ahí el apóstol Pedro habla ahí en su epístola que son insensatos y que porque son inconstantes y son indoctos. Y dice que se pierden.
porque cambia la dirección espiritual de las escrituras del antiguo pacto como del nuevo, cambia la revelación bíblica. Y esos son cristianos evangélicos nacidos de nuevo que son tibios, que Dios vomita tarde o temprano. Entonces imagínate aquellos que ni siquiera están en el cuerpo de Cristo, que están en una religión, que los bautizaron de bebés, los confirmaron, pero siguen siendo los mismos maledicientes, siguen siendo los mismos que pelean con todos, siguen siendo los mismos que no tienen confianza en nadie, que tienen temor de todo. Imagínate, y que no tienen temor de Dios para aislarse, para refugiarse en cosas que no, en el mundo, en las películas, en las novelas, en juegos, en sexo, en bailes, en antros, en alcohol. Perdidísimos, pero están bautizados. Eso de nada sirve, porque no conocen a Dios. Es que la religión no les ha dado a Dios, porque la religión no da a Dios. Cristo es el que nos da a Dios. Y lamentablemente los sacramentos no dan a Cristo. Eso es mentira. Tenemos que tenerlo en espíritu y en verdad. Por eso nosotros vemos en Proverbios capítulo 2, cuando habla todo este capítulo de la excelencia de la sabiduría, no lo veremos todo. Quiero tomar unos textos para entender que el conocimiento de Dios es la inteligencia, para entender que ese es el principio de la sabiduría. Esta sabiduría que Dios nos da es como nosotros teniendo esa sabiduría y el conocimiento de Dios, de su Espíritu Santo, es como aprendemos a crecer en el temor a Dios. Dice, excelencias de la sabiduría, hijo mío, si recibieres mis palabras, la Biblia, y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, los atesores, no nomás los leas, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si la estás leyendo y leyendo y oyendo siempre, todos los días, si clamares a la inteligencia, sabemos que es el conocimiento de Dios, y a la prudencia dieres tu voz, o sea, si en oración estás clamando a Dios, lléname de tu sabiduría, no para presumir, sino para vivir como un digno hijo tuyo. Dice verso 4, si como a la plata la buscares, así como tus negocios, tus dineros y toda tu prosperidad buscares así la palabra de Dios, y la escudriñares como a tesoros, entonces el verso 5 es clave. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí ven lo importante? Para que yo encuentre el temor de Dios, que ya lo tengo a través de su Espíritu y lo perfeccione, van de la mano de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si yo digo que tengo temor de Dios y no tengo sabiduría ni conocimiento de Dios, no mío, de Dios, es mentira. Yo no tengo temor de Dios. Entonces, tiene que ir de la par que yo esté leyendo la Biblia todos los días en la luz del Espíritu Santo, no en mi luz artificial ahí que tengo de volts, en la luz del Espíritu Santo, porque dice el verso 6 que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Su boca está registrada en la Biblia, lo que él habló a los profetas y apóstoles, pero también su boca nos sigue hablando con su Espíritu Santo en nuestro espíritu, para colocar esa misma palabra, ya sea que la escuchemos o que la leamos. Porque dice el 7 que él provee la sana sabiduría a los rectos. O sea, alguien que no es recto no puede entender la Biblia. Alguien que está en pecado no puede entender la Biblia y Dios no le va a revelar sana sabiduría a los incorrectos. Entonces, a los rectos sí. O sea, necesitas estar en comunión con Dios y en santidad si quieres seguir creciendo en la sabiduría de Dios y en el temor de Dios. Es escudo a los que caminan rectamente. Es por eso que muchos cristianos mueren antes de tiempo. Y discúlpenme, hermano, no estoy hablando de casos especiales o específicos de los cuales Dios tiene un propósito, como vemos en sus evangelios. Esteban era un excelente siervo lleno del Espíritu Santo y murió apedreado, pero vimos que Dios tenía la manifestación de su gloria ahí, que lo estaban esperando allá y que lo ayudó a aguantar ese proceso a Esteban y lo llevó a la gloria inmediatamente. Pero a través de ese testimonio se convirtieron infinidad de almas. A través del testimonio de Job se convirtieron infinidad de almas. A través de los testimonios donde sufren en la Biblia es para que tomemos valor como Cristo sufrió y tengamos que vivir cualquier adversidad siendo fieles a Dios y manteniéndonos firmes en la doctrina y en la fe de Jesucristo. Pero hay muchos cristianos evangélicos que sí nacieron y mueren antes de consumar su propósito por no estar caminando rectamente. No estoy diciendo que se fueron a condenación, solo Dios sabe. Lo que estoy diciendo es que no terminaron su llamado, no terminaron con excelencia la vocación a las que fueron llamados, no terminaron ni a tiempo, se fueron antes de tiempo, ni su propósito se cumplió del llamado que Dios les estuvo revelando todo el tiempo. Entonces, Él es escudo a los que caminan rectamente. Por eso hay gente que dice, los cristianos también se mueren de formas trágicas, ¿sí?
Pero si esa muerte no crea la salvación de muchas almas, la conversión de muchas otras y el poder de Dios manifestado, es porque se fue antes de tiempo. Así de sencillo. Dice el 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Fíjense, el 14 es clave, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio. Lo que estamos viendo, los antros, el alcohol, los fumar, X drogas, pero se alegran, pero están bautizados, son católicos, o son evangélicos, si les quiere llamar. También aquí hay algunos que andan perdidos así, pero son pocos, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. Pero lo que yo quiero aquí no es acusar a quienes sí, a quienes no. Quiero decirles que la doctrina no les está ayudando para encontrar a Dios y crecer en la verdad y en el temor de Dios. Que salgan del catolicismo, porque a ustedes los ama Dios. Yo andaba en lo mismo, andaba en esos vicios, andaba en esas perversidades y me alegraba. Hasta que conocí a Cristo, que escapé de ahí. Entonces, es bien importante que conozcamos a Dios en espíritu y en verdad, y que tengamos su temor en nosotros, para que podamos avanzar y podamos completar nuestro llamado. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice, venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová yo les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Solo Dios te puede enseñar el temor de Dios, solo Dios te puede enseñar el conocimiento de Dios, solo Dios te puede enseñar la sabiduría de Dios, solo Dios te puede tener firme en sus caminos para que Él sea tu escudo y para que Él sea que sea el valiente que va delante de ti defendiendo tu vida de toda maldad, y el que haga que el propósito que te creó Él se cumpla. Si Él te creó para que vivieras 80 años y fueras un predicador, o fueras esto, o fueras aquello, aparte ingeniero, médico, serás con excelencia en cada área de tu vida, excelente padre, excelente hijo, excelente maestro, excelente profesionista, excelente ciudadano, serás excelente esposo, de todo serás excelente abuelito, excelente tatarabuelito, porque estarás lleno de Dios y tendrás temor de Él para no apartarte de su sabiduría, de su conocimiento y de practicar sus mandamientos hasta el día que Él te recoja y te lleve y te reciban los ángeles con fiesta, porque fuiste un fiel siervo de Dios o sierva de Dios aquí abajo, honrando el nombre de Jesucristo ya en tu vida. Pero en cambio, dice Malaquías 1:6, si el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor, si pues yo soy Padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor que ustedes dicen, el Señor Jesús, el Señor es mi amor y el Señor, como dicen en las religiones falsas, ¿dónde está mi temor? Si dicen que yo soy el Señor, ¿por qué te estás postrando ante imágenes? Si dices que yo soy tu Señor, ¿por qué le sigues pidiendo estatuas de mármol, de madera y de metal que no tienen vida, no tienen espíritu, que yo les advertí? Que porque dicen que... No, yo dije que ninguna figura del cielo hicieran, de nadie. Porque toman ocasión los demonios para hacerles sentir cositas y mariposas y piensan que estoy yo ahí y yo no estoy ahí, dice el Señor. Si yo les di una orden de Éxodo 20, ¿por qué siguen los otros mandamientos de no mentir, de no pecar, de no adulterar, de no fornicar? ¿Por qué si eso le ponen énfasis y al que no se postren ni que hagan imágenes de metal, ni de piedra, ni de roca, ni de leño, que no deben de hacerlo porque yo lo estoy impidiendo desde el primer día que dicté mi ley? Fue el primer mandamiento que di, que no hubiera dioses delante de mí, porque toda estatua tiene un dios atrás, que es un demonio. Si yo les di esta ley, yo no la cambié porque vino Cristo, al contrario. ¿Por qué toman ustedes libertad por simplemente 2 querubines que yo hice la imagen de mi templo en el cielo, ahí en el tabernáculo? Ninguno de mis hijos israelitas le pedían a los querubines, solo a mí. Ninguno de los profetas le pedía a los querubines, solo a mí. ¿Por qué ustedes le piden a María? ¿Por qué ustedes le piden a estatuas? ¿Por qué le piden a San Charbel, a San Judas, a San Juditas? Porque esa es una creencia popular, religiosa, que fomenta el catolicismo y no lo evitan, porque no les conviene. Y en el error llevan ellos también la consecuencia. Están en oscuridad todo el ministerio. Pero si hay temor en ti de mí, entonces soy tu Señor. Aléjate de esas estatuas, aléjate de esas imágenes. Yo soy Espíritu Santo, no me vas a ver en ningún lado, ni me trates de poner en una imagen para verme, porque no soy igual que los humanos, yo soy Dios, dice el Señor. Entonces tienes que buscarlo en tu corazón.
Tienes que buscarlo en tu espíritu. Y cuando lo encuentres, Él te va a dar revelación si es verdad esto o no que estoy yo diciendo en este momento. Entonces aquí dice Jehová de los ejércitos en Malaquías, ustedes sacerdotes menosprecian mi nombre y todavía se preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Y ahí dice que la santa cena que ellos tenían, el pan de propiciación que era Cristo en el antiguo pacto, ponían cualquier pan, ya no lo cocían bien, a veces llevaban cabritos chuecos, viscos, o sea, corderos, y los ponían en la ofrenda. O sea, los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían o no? ¿Cuántos sacerdotes ahorita no están en pecado por situaciones sexuales? ¿Cuántos sacerdotes no están en pecado de tantas cosas? Y ministran una Eucaristía que no hay poder de Dios ahí. Entonces, ¿por qué creen que un hombre puede tener la responsabilidad que solo el Espíritu Santo tiene? Nada más Dios es el que trae la bendición. Nada más Dios es el que pone en el corazón del hombre los sacramentos. Nada más Dios es el que hace que vivamos una vida plena en Jesucristo. No ningún sacerdote puede para confesarte, ni para que te dé Eucaristía, ni para que te diga que Él es el único que puede ser santo. Allí enseñan que los santos, dicen, el santo de este siglo es Juan Pablo II. El santo de esta década es Benedicto XVI. ¿Cómo, hombre? Si el santo es aquel que vive en la colonia más pobre, en el país más pobre, que está lleno del Espíritu, ese es el santo delante de Dios, es el que Dios lo ve lleno de Jesucristo, practicando los mandamientos de Dios, hablando con la palabra de Dios en los camiones, ese ora por enfermos y sanan, ese reprende el demonio y se sale de endemoniados, ese es el testimonio de tener a Dios, no aquel que está allá en el papado lleno de oro y que nada más es uno entre 15,000, entre 1,500 millones, uno es el que beatifican. ¿De dónde sacan esa doctrina? ¿Es mentira? Tienen que escapar, huir, para que conozcan el temor de Dios. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Hasta aquí llegamos en esta segunda parte. Continuaremos más adelante con la tercera parte. Dios les bendiga. Hasta la próxima.